Hola, hoy vamos a revisar cómo se puede graficar una ecuación paramétrica. Para esto primero vamos a ver un poco la diferencia que existe con los gráficos de funciones habituales a los que estamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una función, espera un segundo, cambio de color ya. Una función, pasó, no puedo escribir, ya, eso era eso, sí, perdón, f habitualmente de x igual a, vamos a poner cualquier cosa, ¿sí? X cuadrado más 2x, ¿sí? Esto normalmente también lo notamos como y igual a x cuadrado más 2x. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Tenemos una relación entre estas dos variables, ¿cierto? Entonces, hagámoslo aquí. Cuando nosotros eh, graficamos esto, ¿sí? Nosotros hacemos, ¿qué? Normalmente así, un eje de coordenadas, ¿cierto? En el que ponemos que aquí tenemos y aquí tenemos x. Y esto nos da una relación en la que los valores de x tienen un valor correspondiente de y, ¿cierto? Y. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 1, si reemplazamos aquí 1 al cuadrado más 2 por 1 nos da 3. Entonces, 1, 2, 3. Tenemos que este valor pertenece a la función, ¿cierto? Y eh, ya sí, por ejemplo, el 0 nos da que 0, ¿cierto? No sé, el menos 1 al cuadrado es 1. Acá nos da menos 2. Nos queda, ¿cuánto? Aquí, ay, perdón, solo hago una línea así. Nos quedaría menos 1 aquí, ¿sí? Nosotros sabemos que esto es una parábola, pero no hay problema, ya sabemos que por ahí pasa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo qué sé, pasamos por ahí, ¿no es cierto? Sabemos que pasa algo así, ya, lo que sea, no hay problema. Y, eh, ¿qué sabemos? Por ejemplo, que a cada x le corresponde una, un valor de y. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer también para calcular el gráfico es hacer, por ejemplo, una tabla de valores, ¿cierto? Entonces nuestra tabla sería x aquí, ay, perdón, x aquí, y acá, y diríamos aquí, por ejemplo, si x vale menos 1, y vale menos 1, si este vale 0, este vale 0, si este vale 1, esto vale 3, si esto vale 2, esto vale alguna cosa, si esto vale 3, y así, ¿cierto? Vamos haciendo esta tabla. Entonces así vamos controlando nuestra curva, ¿sí? Acuérdense que al ser función, ¿sí? Para un valor de x existe un solo valor de y. Eso significa que si aquí mentalmente en el gráfico pasamos una línea vertical, esta solo corta en un punto, ¿cierto? Ok, ahora, en cambio en las curvas paramétricas no es eso lo que pasa. Las curvas paramétricas, quizá en general, no describen una función, ¿ok? Pueden ser una función normal como las que conocemos, pero en general no, ¿ok? Entonces aquí, pensémoslo así, tenemos igual los ejes de coordenadas, tenemos y x, y ahora t es el parámetro. Podemos pensarlo normalmente como el tiempo, hasta por eso creo que se llama t habitualmente. Pero puede ser otra cosa, porque aquí, por ejemplo, podríamos considerar otros valores de t y ver qué pasa, t negativos y todo. Y eh, básicamente lo que pasa es que, supongamos, para que sea más fácil en este caso, t mayor que cero. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos viendo es cómo evoluciona nuestro gráfico, ¿sí? Entonces, si tenemos algo así, nosotros decimos, en t igual a cero, eh, cuánto vale cada una de nuestras dos variables. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, en t igual a cero, la y vale cero. Y la x también. Entonces estoy aquí,
¿no es cierto? Solo voy dando las coordenadas. Listo. Cuando t, claro que deberíamos aumentar muy despacio, pero cuando t vale 1, ¿qué pasa? T igual a 1, ¿cuánto vale la y? También valdría 1, ¿cierto? Entonces la y valdría 1, estaríamos en algo que está aquí. Y la x, eh, si es que la t vale 1, la x también vale 1, ¿cierto? Entonces aquí es 1, entonces estaríamos en este punto, ¿sí? Y así podríamos seguir la evolución, por ejemplo, en el punto, en t igual a 2, vemos que en y vale 2, ¿ok? Y en t igual a 2, en cambio en x, ya vemos que nos da 2 al cuadrado, que es 4, entonces estaríamos por acá, ¿cierto? Pero es eso, es ir al ir evolucionando la variable t, nosotros vamos a tener puntos aquí de coordenadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos tener casi cualquier clase de puntos y luego la curva que vayamos a pasar puede ir por cualquier lugar, o sea, podría ir así, girar aquí, ¿ok? ¿Sí? Entonces, no hay una restricción como en la función. Si nosotros pasamos una recta, vean aquí, no hay problema en que corte por 2 puntos porque no es una función. ¿Listo? Entonces, ¿cómo graficamos estas cosas? Aquí hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos, el ejemplo es súper sencillo, como ustedes ven. Y, por ejemplo, si yo quisiera expresar eso como una función, ¿qué podría ser? Supongamos que hacemos lo siguiente. Que yo digo, elevemos... no, saquemos la raíz de la primera ecuación. Y yo digo, bueno, raíz de x es igual a raíz de t cuadrado. Yo hago así, supongamos, y digo, ok, raíz de x es igual a t, y luego reemplazo, ¿cierto? Y obtengo que la y es igual a raíz de x. Parece bien. Resulta que esta c es la gráfica de la raíz cuadrada de x, ¿sí? Pero aquí hemos cometido un error. Si ustedes advierten eso, hemos cometido un error en dónde? Hemos cometido un error aquí, ¿sí? Aquí no podemos hacer este paso así directamente. ¿Qué pasa aquí? Ustedes miren, originalmente que teníamos x es igual a t al cuadrado. Si yo saco las raíces, miren aquí por ejemplo, lo que obtengo normalmente hay que tener cuidado al sacar la raíz de un número o de una variable al cuadrado, lo que obtengo es valor absoluto de t, ¿sí? ¿Por qué? Miren aquí, es tal vez más fácil darse cuenta esto con un ejemplo. Supongamos que x es 9. Entonces tengo 9 igual a t al cuadrado. ¿Cuánto puede valer t? ¿Sí? Si ustedes se fijan, t puede ser igual a 3 o t puede ser igual a menos 3. Los dos valores funcionan, ¿cierto? Por eso es que debemos tomar en cuenta aquí el valor absoluto. Entonces, si ven, hicimos esto y aquí obtuvimos algo errado, ¿no es cierto? Esto no está bien. Esto que hicimos aquí no funciona, ¿sí? Entonces no es así sencillo como reemplazar directamente. Entonces debemos tener cuidado. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos haber hecho es tomar la otra ecuación
y igual a t elevar al cuadrado a los dos lados, igual a t al cuadrado, ¿sí? Y luego reemplazar en la otra. Y tendríamos esta ecuación como resultado, ¿sí? ¿Qué tal? Entonces, esta ecuación sí representa lo mismo que mi ecuación paramétrica, que esta c de t, ¿sí? Va a tener el mismo gráfico. Pero, ¿qué pasa? Esta ecuación no es función, o sea, no es función en este sentido, o sea, no es una f de x, o sea, no es función del valor x, pero, ¿ok? Ya vamos a ver por qué. Ya nos damos cuenta tal vez más rápido en el dibujo. Entonces, para hacer los gráficos de esto, lo más sencillo es hacer una tabla de valores con t, x, y. También, al hacer este reemplazo y escribirle en coordenadas normales cartesianas, es fácil darse cuenta de cómo va a ir la curva, ¿cierto? Entonces, iríamos reemplazando valores de t. Por ejemplo, podríamos poner 0, 1, 2, 3 y sacar los valores de x e y. Entonces, si regresamos de la ecuación, vemos que y es lo mismo y x es elevar al cuadrado ese parámetro, ¿cierto? Entonces, como este era lo mismo, tenemos 0, 1, 2 y 3. Y aquí x es elevar al cuadrado. Entonces 0, 1 al cuadrado 1, 4, 9 y así. Miren, aquí solo pusimos, he puesto solo t mayor que 0, pero debía considerar los otros, ¿cierto? Entonces, perdón el desorden, vamos a hacer una línea aquí. Entonces deberíamos poner también menos 1, menos 2, menos 3, ¿ok? Porque originalmente nuestro problema no tiene restricción para t, ¿sí? Yo solo les dije ahí t mayor que 0 para pensarlo como el tiempo, pero aquí no tiene restricción. Entonces, este es lo mismo, ¿no es cierto? Menos 1, menos 2, menos 3. Y aquí es el cuadrado. El cuadrado de menos 1 es 1. El cuadrado de menos 2 es 4. Menos 3 es 9. ¿Listo? Entonces ya tenemos algunos puntos, ¿sí? Nos va a quedar aquí, creo que corto esto, pero bueno, 2, 3, 4, creo que deberíamos extenderle, sí, ok, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a extender más o menos la línea. Listo. Ok. Y pongamos las marcas aquí. Que necesitamos 1, 2, 3 y menos 1, menos 2 y menos 3. Uy, perdón, menos 3. Si vieron aquí esta parte del eje, no nos ha servido, ¿no es cierto? El gráfico ya vemos que es para este lado. Listo, entonces si colocamos valores. Ahí vamos colocando valores. El 0, 0, por ejemplo. ¿Qué más? El 1, 1. El punto x4 con y2. Y el 9 con 3. Y aquí 1 con menos 1. 4 con menos 2. 9 con menos 3. Y listo. Luego pasamos aproximadamente nuestra curva, ¿cierto? Esta continúa. Aquí es más o menos redondita. Oh, bueno, perdón, que no quedó tan bien, pero sabemos que así es la curva, ¿sí? Entonces miren, ¿qué pasaba de aquí?
miren nuestra ecuación. Si nosotros giramos los ejes y pensamos en esto como una función, así miren, x igual a f de y, entonces tenemos, si ustedes miran todo esto girado, tenemos una parábola, ¿cierto? ¿Sí? Ahí tal vez es más claro verla así como parábola, ¿sí? O lo otro que podemos hacer es, si tenemos esto, la ecuación original, miren, aquí al despejar es donde les comento que hay que tener mucho cuidado. Aquí, al hacer esta eliminación, nos queda ¿qué? Valor absoluto, ¿sí? Entonces, si quieren, esto podríamos escribirlo como más y menos raíz de x. Si ven, esto está conformado por dos ramas. La rama de aquí arriba, esta de aquí, es que es raíz de x y la de abajo es menos raíz de x. ¿Ok? Entonces hay varias cosas que tomar en cuenta al hacer estos gráficos de curvas paramétricas, pero a la final lo importante es saber que no nos van a dar un gráfico como de una función y que lo más sencillo para graficarlas es hacer una tabla de valores. Gracias.